amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy veremos los pasos a seguir para poder personalizar el puntero del ratón, ya sea la forma o diseño, tamaño del cursor o bien el color. Para ello, los primeros pasos a seguir serían los siguientes. En la barra de búsqueda del menú inicio daríamos un clic y escribimos mouse, que es ratón en inglés. A continuación, seleccionamos configuración del mouse y una vez abierta esta ventana tenemos que ir hacia opciones del mouse adicionales. Bien, se nos despliega esta ventanita. Tenemos que ir hacia la pestaña punteros y en el apartado esquema tenemos predeterminado por el sistema de Windows esquema del sistema, pero aquí vemos una especie de flechita, le damos un clic, se despliega y tenemos para seleccionar cualquiera de ellos. En el apartado de personalizar tendremos para elegir lo que es diferentes punteros. Si bajamos con la barra vemos que hay diferentes modelos para personalizar. Podemos habilitar la sombra del puntero marcando esta casilla y una vez que hayamos seleccionado el cursor que nos gusta, pulsamos en aplicar para confirmar la nueva configuración del cursor. Daríamos a aplicar y en aceptar para que se hagan los cambios efectivos. Bien, si ahora quisiéramos cambiarle el color al cursor, pues tendríamos que hacer los pasos siguientes. Estando en la misma ventana del mouse, nos dirigimos a la parte derecha, ajustar el mouse y el tamaño del cursor, y en el apartado cambiar el color del puntero tenemos predeterminado el que está marcado con el recuadro azul, que es el blanco que veis aquí en pantalla. Si lo quisiéramos cambiar a negro, dándole un clic, como veis, se ha puesto de color negro. El siguiente sería invertido, cambiaría de color blanco al negro. Y el último sería personalizado. Como veis aquí en el ejemplo, pues aparece lo que es una flechita en color verde. Y a continuación tenemos diferentes colores, lo que nos sugieren el sistema operativo para el puntero. Pero si queréis otro color, podéis elegir el color personalizado desde este apartado, dándole un clic y nos aparece esta ventanita para poder seleccionar el color que más nos guste. Bien, color rosa, color azul, color naranja. Le damos aquí un clic al más y podemos ponerlo personalizado lo que son los códigos de los colores. Una vez que estemos listos, que nos haya gustado el color personalizado, le daríamos aquí al botón listo. Para ajustar el tamaño del cursor, pues lo tenemos aquí arriba, cambiar el tamaño del puntero. Por defecto nos viene en el número 1, pero si quieres agrandarlo, pues como veis, le damos a la numeración número 6, por ejemplo, y veis que se ha hecho más grande. Esta opción nos puede ser útil si tenemos problemas de visión, ya que por defecto viene en el número más pequeño. Como habéis visto, viene en el número 1. Si queremos hacerlo más grande, pues podemos dejarlo en el 2, en el 3 o en el número que nos venga bien. Bien, pues una vez hecho esto, si queremos cambiar la velocidad del cursor, tendremos que seguir los siguientes pasos. Para ello vamos a configuración, presionando la tecla Windows más I. Nos dirigimos al apartado dispositivos y después entramos en la parte izquierda en el apartado mouse. Ahora usaremos el control deslizante velocidad de puntero del mouse para situarla donde queramos y ajustar la rapidez o lentitud del cursor. Viene por defecto en el número 10, pero si queremos le podemos o bien quitar, que iría más lento, o bien darle más velocidad. A mí me viene bien como viene por defecto, que es en el número 10, con lo cual vosotros ya es ir probando y dejarlo a vuestro gusto. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado.
Si es así, darle a un like, suscribiros para no perderse ningún nuevo contenido y nos vemos en el siguiente. Gracias y saludos.